Hola hermanitas, ¿cómo están? Dios las bendiga grandemente. Qué bendición poder estar nuevamente juntas para estudiar la palabra del Señor. Y como siempre, para empezar este estudio tan hermoso que hemos empezado de la carta del apóstol Pablo a los romanos, vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones muy agradecidos por la oportunidad de reunirnos una vez más como hermanas en Cristo, como siervas tuyas, Señor. Y te damos gracias porque como hemos aprendido anteriormente, ya no hay condenación para ninguna de nosotras. Hoy nos vamos a adentrar de nuevo en este capítulo 5 de Romanos y te pedimos que sea tu Espíritu Santo inundando nuestro corazón de su sabiduría, de su amor, Señor, para que nos ayudes a comprender profundamente lo que tú quieres enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este grupo de mujeres valientes que han buscado, Señor, profundamente tu verdad a través de todos estos estudios que hemos tenido. Y al abrir tu palabra el día de hoy en este capítulo 5 de Romanos, te pedimos que nos ayudes, Señor, que nos des una medida especial de sabiduría. Señor, sabemos que en estos versículos que hoy vamos a estudiar, hoy nos hablan de realidades muy profundas, de cómo el pecado entró en la humanidad y de nuestra necesidad absoluta de un Salvador. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía a través de este estudio. Aclara todas nuestras dudas, Señor, abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a entender no solo la historia de nuestra caída en Adán, sino la grandeza de la redención de tu Hijo Jesucristo. En este estudio, Señor, ayúdanos a apreciar aún más la abundancia de tu gracia, de tu amor, de tu fidelidad. Que ninguna se sienta abrumada, Señor, por la complejidad de este texto, sino que nos sintamos, Señor, inspiradas por la claridad que da tu amor, Señor, a través de tu palabra. Bendice nuestras conversaciones, Señor, y que cada palabra dicha sea para la gloria y la alabanza de tu nombre y para nuestro conocimiento mutuo. Todo esto te lo pedimos en aquel que venció a la muerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanas, entonces para continuar con nuestro estudio vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5. Vamos a estudiar el día de hoy desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Lo vamos a del versículo 12 hasta el versículo 14, pero vamos a leer hasta el versículo 21. ¿Okay? Capítulo 5 de Romanos, del versículo 12 hasta el 21, vamos a leerlo, porque ya la semana anterior habíamos visto ya la primera parte del capítulo 5. Y como siempre, hermanitas, voy a leer la palabra del Señor usando otra versión diferente a la Reina Valera. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente para leer la lectura de la palabra. Dice así: comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la condenación del pecado.
de este primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El apóstol Pablo, en esta parte del capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, nos establece un contraste entre dos figuras representativas. En este caso es Adán y Cristo. Es un contraste profundo entre dos cabezas representativas de la humanidad. Adán, representando el pecado, muerte y condenación, y Cristo, representando gracia, justicia y vida. Dice la palabra ahí en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. El pecado no es solo algo individual, tiene un origen histórico y este es en Adán. La muerte es consecuencia directa del pecado. Por cuanto todos pecaron, puede implicar tanto el pecado personal como la participación en la naturaleza caída, como se le conoce teológicamente como el pecado original. El ser humano no es naturalmente bueno. Necesita redención, necesitamos redención. Todos los seres humanos necesitamos a un Salvador. La muerte física y espiritual nos recuerda la gravedad del pecado que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, dice ahí la palabra que el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y con él entró la muerte. Todos morimos porque todos somos pecadores, por naturaleza. La frase clave aquí es, por cuanto todos pecaron. No solo heredamos la naturaleza caída de Adán, sino que ratificamos esa herencia con nuestras propias acciones. Las verdades de este pasaje están fuera del alcance pero por otro lado, las verdades mismas son soberanamente sencillas, dice el pastor MacArthur en su comentario a esta parte del libro de Romanos, y claras cuando se aceptan con fe de que es la palabra de Dios. Entonces, así como es posible aceptar y vivir de acuerdo con la ley de la gravedad sin tener que entenderla por completo, también resulta posible para todos los creyentes aceptar y vivir conforme a la verdad de Dios sin entenderla por completo. Entonces, los versículos del 12 al 14 que vamos a estudiar hoy sientan las bases para el resto de todo el capítulo 5 y apunta a la verdad de que la muerte es universal para toda la raza humana. En estos 3 versículos que vamos a estudiar, Pablo se enfoca en Adán y el reino de la muerte, que fue generado
por el pecado que cometió Adán. Y en el resto del capítulo, del 15 al 21 en adelante, el apóstol se va a centrar en Cristo y en el reino de la vida. La destrucción ocasionada por el pecado afecta a toda la creación. Y aquí nos muestra su enfoque universal de la vida humana que el pecado trajo sobre el mundo. La muerte de aquellos a quienes Dios creó a su propia imagen y semejanza. Ninguna verdad es tan evidente en sí misma que el carácter de la muerte, ¿verdad? La tierra está llena de tumbas y de sepulcros que dan testimonio de esto. Y el testimonio más irrefutable de la historia es que todos los hombres, sin importar su riqueza, su posición social, sus logros, incluso su edad, están sujetos a la muerte. Desde la creación, toda persona ha muerto, a excepción de 2 hombres de Dios, conocidos como Enoc y Elías en el Antiguo Testamento. Si no fuera por el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, todos, absolutamente todos los hombres seguirían muriendo. La dolorosa realidad de la muerte toca a toda la humanidad, sin excepción y sin interrupción, y sin hacer ninguna excepción de personas. El término mortal incluso significa alguien sujeto a la muerte. La pregunta más común que muchos nos hacemos, incluso, ¿verdad? Nos hemos hecho en nuestra vida sobre la muerte es: ¿por qué hay muerte en el mundo? ¿Por qué todos debemos morir? Ya sea al final de una larga vida, en su vejez, o niños que apenas comienzan a vivir. ¿Cómo es que la muerte es el gran triunfador invencible sobre toda la raza humana? Pablo nos responde aquí en este texto esta pregunta. El propósito central de este pasaje, ahora es muy importante, no es explicar por qué mueren los seres humanos. Solamente nos está explicando el principio de que la acción de una persona puede afectar a muchas otras personas. La analogía que hace Pablo entre Adán y Cristo sirve para aclarar varias verdades acerca del plan redentor de Dios, que este es el propósito del apóstol Pablo en esta parte de la carta. La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que lo que hizo un solo hombre en cierto momento de la historia haya tenido un efecto tan absolutamente importante sobre toda la humanidad? La analogía de Adán y Cristo es una analogía de opuestos. Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados, y debido a la obediencia de Cristo, muchos hombres son perdonados. En el versículo 12 dice: por tanto, dice la Reina Valera, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por tanto. Esa es una palabra muy importante en la Biblia, porque esa palabra cumple la función de conectar lo que sigue con lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Qué estaba diciendo anteriormente? Estaba declarando que como creyentes hemos sido reconciliados con Dios por el sacrificio de su Hijo. Eso lo vimos en los versículos 8 y 11. Pero ahora Pablo empieza a darnos una analogía entre Adán y Cristo, con el principio de que en cada caso se llevó a cabo algo de gran alcance sobre toda la humanidad. Por un solo hombre, en el caso de Adán, fue que el pecado entró en el mundo por él, por el acto de un solo hombre. Ahora es importante aclarar aquí que Pablo no está diciendo que el pecado se originó en Adán, sino que el pecado entró en el mundo por medio de Adán, es decir, que el hombre experimenta en sí mismo el pecado, y esto empezó con Adán. El pecado tuvo su origen, como todos lo sabemos, en Satanás, quien peca desde el principio, como lo dice Juan, 1 Juan 3:8. La Biblia no nos dice cuándo tuvo lugar este principio,
pero es obvio que ocurrió antes de la creación de Adán y Eva porque ellos fueron tentados por Satanás. Entonces, dice ahí, el pecado entró en el mundo por medio de Adán, o sea, el hombre fue el medio por el cual el pecado entró. Adán solo recibió una sencilla prohibición, como toda la conocemos, ¿verdad? De parte de Dios. Pero las consecuencias por la desobediencia a esa única prohibición, era solamente una prohibición. Y los resultados, las consecuencias por esa desobediencia a esa única prohibición fueron muy severas. Adán y Eva pecaron por igual. De eso tenemos la completa seguridad. Los dos pecaron por igual. Los dos comieron del fruto que se les prohibió. Pero fue sobre Adán que recayó toda la responsabilidad del pecado. Primero que todo, porque fue a él a quien se le dio el mandamiento directamente. Y segundo, porque él era la cabeza en su relación con Eva. Y debió de haber asumido esa responsabilidad como un líder. Entonces, por medio de Adán, el pecado entró en el mundo. Él no habla de pecados en plural, sino del pecado como tal, o la inclinación a pecar, o la naturaleza de pecado que yacía en su interior y que llegó a tener a causa de su primera desobediencia. Y esto lo traspasó a toda la humanidad que descendería de él, pero también traspasó su naturaleza espiritual, no solamente la física. De allí en adelante, el ser humano se caracterizó y fue dominada por el pecado. Dios hizo a los hombres como una raza procreadora, y por medio de la procreación transmiten a sus hijos y a los hijos de sus hijos su propia naturaleza, o su ADN, por decirlo así, física, psicológica y espiritualmente. Adán representa a toda la raza humana que descendió de él. Por lo tanto, cuando él pecó, toda la humanidad pecó. De hecho, esos pecados se han ido acumulando a través de la historia y acentuando aún más a través de lo largo de todas las épocas de la historia humana. Sigue el versículo 12 y dice, y por el pecado, la muerte. Debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también la muerte. Entonces, la consecuencia del pecado entró al mundo. Dios no creó a Adán sujeto a la muerte, o sea, no era mortal. Pero Él le advirtió de manera clara y explícita a Adán que si él desobedecía al comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, eso lo iba a sujetar a la muerte. Y eso lo vemos ahí en Génesis 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 17. Él le dijo, y ahí se estableció que la paga del pecado es la muerte. Hasta los recién nacidos pueden morir, ¿verdad? Ahora, no a causa de haber cometido pecados, porque aún están recién nacidos, sino porque ya vienen con una naturaleza de pecado, cuya consecuencia es la muerte. Un ser humano no se convierte en pecador cometiendo pecados, sino que más bien comete pecados porque es un pecador por naturaleza. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. Dice una mentira porque su corazón ya está lleno de mentira. Una persona no llega a convertirse en un homicida cuando mata, sino que mata porque su corazón ya es un homicida. Y eso lo enseñó el propio Señor Jesucristo en Mateo 15:19. El pecado trae 3 tipos de muerte, entonces. La primera es una muerte de la separación espiritual de Dios, la cual Adán experimentó inmediatamente después de que desobedeció. Y eso lo leemos en Efesios 2, del 1 al 2.
Los no regenerados están vivos para el mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. La segunda clase de muerte es la física. Esa separación definitiva de nuestros seres queridos, aunque Adán no murió inmediatamente en el huerto del Edén. Él no murió inmediatamente físicamente, pero quedó sujeto a la muerte física. La tercera clase de muerte es la muerte eterna, que en las Escrituras se hace referencia a ella como la segunda muerte, y lo vamos a ver en Apocalipsis 21:8. Y dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Esta muerte de la que habla Apocalipsis no solo trae separación eterna de Dios, sino que también va a traer tormento eterno en el lago de fuego, en el infierno. El incrédulo entonces tiene razón para temer o tener horror a todas esas tres clases de muertes. La muerte espiritual implica o impide su felicidad aquí en la tierra. La muerte física acaba con toda oportunidad para obtener salvación. Y la muerte eterna traerá un castigo eterno. Por otro lado, los creyentes no debemos de tener ningún temor a este tipo de clases de muerte, porque ellos han sido salvos de manera permanente, por medio de Cristo, por medio de la muerte espiritual y eterna y su muerte física o el arrebatamiento. Es clara entrada a su presencia divina. Sigue el capítulo 12 y dice, el versículo 12 y dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte. Solamente, como vimos, Enoc y Elías en el Antiguo Testamento, quienes escaparon de la muerte física y eterna, y de todas maneras estaban muertos espiritualmente antes de creer o de poner su confianza en el Señor. Hasta Jesús murió, no a causa de su propio pecado, sino por el pecado del mundo, que Él tomó sobre sí mismo de forma vicaria, y cuando Él tomó el pecado sobre sí, Él también recibió el castigo por ese pecado. Todos pecaron. La depravación natural humana no es el resultado, sino las causas de sus actos pecaminosos. Un bebé o un niño no se le enseña a desobedecer o a ser egoísta, porque nace con esa tendencia. A un niño pequeño no hay que enseñarle a mentir o a robar. Esas son cosas naturales de su naturaleza caída. Y él las expresará en el transcurso de su vida conforme va creciendo, a menos que se le impida hacerlo, ¿verdad? Como dice Salmo 51:5, que lo vamos a leer. Dice el rey David en el Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahí está hablando él de su naturaleza pecaminosa que se obtiene desde que estamos en el vientre, desde que somos concebidos. Todos pecamos. Entonces, el Salmo 51:5 nos habla de esto, ¿verdad? De la caída que experimentamos en nuestra vida desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y lo vamos a expresar conforme vamos creciendo, pero, ¿verdad? A no ser que se nos impida hacerlo, en el caso de los padres, ¿verdad? Que disciplinen a sus hijos. Ahora, hay algo muy importante aquí para recalcar también, porque ¿qué pasa con Eva? Aunque Eva desobedeció primero el mandato de Dios, Adán fue quien tuvo que rendir cuentas primero por su desobediencia. ¿Por qué? Porque Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión. Primera Tesalonicenses 2:14.
Adán no tenía excusa al no ser engañado, sino que era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Desobedeció a Dios de forma deliberada. Adán no fue engañado como fue Eva. Adán pecó sabiendo que estaba pecando. Adán pecó sabiendo que estaba desobedeciendo. Como lo enseña ahí, primera a Timoteo 2:14. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora leamos Romanos 5 del 13 al 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. El pecado existía antes de la ley de Moisés, pero no se imputa igual cuando no hay una ley explícita, dice el pasaje. El problema de pecado no comenzó con la ley, sino con la naturaleza humana caída desde Adán. La ley revela el pecado, pero no la crea. Antes que hubiera ley ya había pecado y la prueba es que la gente moría. El reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, y la muerte fue universal, a pesar de que no había ley. Es obvio que los hombres seguían siendo pecadores porque los hombres morían. Como Adán y Eva fueron expulsados del Edén después de haber pecado, no tuvieron la oportunidad de desobedecer de nuevo la única prohibición de Dios. Ya no tenían acceso al árbol de la ciencia del bien y del mal, así como ninguno de sus descendientes jamás lo ha tenido. En consecuencia, ha sido imposible que cualquier ser humano, bien sea antes o después de Moisés, haya pecado a la manera de la transgresión de Adán. Aquí Pablo, en el versículo 15, usa la lógica del mucho más. Si el error de un hombre tuvo tanto poder destructivo, ¿cuánto más poder restaurador tiene la gracia de Dios? Dice el versículo 5, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ahora miramos ahí en el folleto de Romanos. Dice el versículo, vamos por la página 58 y vamos a contestar las preguntas que se encuentran ahí. Dice la pregunta de la página 58, del versículo 12. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Respuesta, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué trajo el pecado al hombre? Igual en el versículo 12. La respuesta, el pecado trajo la muerte. Sigue la siguiente pregunta del versículo 12 igual. ¿Qué pasó a todos los hombres? Y la respuesta, pasó la muerte a todos los hombres. ¿Por qué? En el versículo 12, porque todos pecaron. Tras haber entonces probado la manera concluyente, la pecaminosidad universal del hombre y su necesidad de justicia, según Romanos desde el 1 hasta el capítulo 2 y 3, Pablo desarrolla el tema que introdujo en Romanos 1. Dios, en su gracia, ha provisto una justicia que viene de Él solo con base en la fe. En base al relato de Génesis se hacen dos declaraciones. El pecado tuvo su ingreso al mundo, esto es, el mundo de los seres humanos, a la raza humana, mediante la transgresión de Adán. Se personifica el pecado y el primer hombre se presenta como el instrumento que sirvió de medio para esto. La muerte también personificada, aprovechando el pecado como medio, hizo su entrada en la historia humana.
La decisión del primer hombre nos involucró en una situación de pecado y muerte de la cual solamente Cristo puede sacarnos y liberarnos. Ahora, dice en el versículo 13 la pregunta: ¿qué había aún antes de que viniera la ley? Y la respuesta es: había pecado en el mundo. Siguiente pregunta: según este versículo, ¿se puede culpar a alguien de pecado aunque no haya una ley que lo prohíba? El versículo 13. No, el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Lo que necesita explicarse es que el pecado estaba presente en el mundo antes de que la ley de Moisés lo definiera con precisión. El pecado estaba presente en el mundo, pero en la ausencia de una ley que lo define como infracción, no se toma en cuenta. El término traducido como tener en cuenta es el que se usaba en los papiros para indicar el acto de cargar algo a la cuenta de alguien, como lo leemos en Filemón 18. No es precisamente que el pecado no se tomaba en cuenta, porque de hecho se registraba en contra del hombre y él sufría las consecuencias, como afirma el versículo 14. Pero no se tomaba en cuenta como una transgresión de un mandato, como en el caso de Adán y como en el caso de los hombres que vivieron después de la entrega de la ley. Sin la norma, el pecado no se define con tanta claridad y su carácter de rebeldía no se aprecia con tanta nitidez. Adán había recibido un claro mandato verbal del Señor, y muchos siglos después los 10 mandamientos fueron una revelación escrita concreta de la ley divina. Pero en el periodo intermedio entre Adán y Moisés, los hombres no tuvieron un código legal de parte de Dios. Por ello, aunque había pecado durante aquel tiempo, no había transgresión, porque la transgresión es la infracción de una ley conocida. Pero el pecado no se imputa como transgresión donde no hay ley que lo prohíba. Dice en el versículo 14 la pregunta: entonces, ¿qué reinó desde Adán hasta Moisés? Respuesta: reinó la muerte. Pregunta: ¿de quién es figura Adán? En el versículo 14. Adán es figura del que había de venir, es decir, Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo con figura? Dice la pregunta. La respuesta: con figura o tipo, Pablo se refiere a un modelo o representación que apuntaba a otra persona mayor. Adán es una figura, porque su acción afectó a toda la humanidad, así como la obediencia de Cristo llegó también a toda la humanidad. Pero la muerte no se tomó vacaciones durante la época en la que no había ley. Con la sola excepción de Enoc, en el Antiguo Testamento, la muerte reinó sobre toda la humanidad. No se puede decir que estas personas murieron por transgredir un mandamiento concreto de Dios, como en el caso de Adán. Entonces, ¿por qué murieron? La respuesta se implica: murieron porque habían pecado en Adán. Y esto parece justo. Recuerden que no tiene nada que ver con la salvación. Todos los que pusieron su confianza en el Señor fueron salvos eternamente, pero murieron físicamente igual. Y la razón de que murieron era a causa del pecado de su cabeza federal, Adán. En su papel como cabeza federal, Adán era figura o tipo o símbolo del que habría de venir, es decir, del Señor Jesucristo. Lo que Pablo ha querido demostrar es la pecaminosidad de todos los hombres, aun cuando no hay ley, para enseñar claramente la presencia del pecado. Para él, la universalidad de la muerte era una demostración de la universalidad del pecado. Sigue la personificación de la muerte, dice que reinó. Somos todos esclavos de un ama implacable, que es la muerte. Pablo desarrollará el tema de estas dos cabezas federales, pero más por vía de contraste que de similitud, y mostrará que en Cristo
se glorían los hijos de Adán, pero más bendiciones que las que su padre perdió son las que vamos a recibir en Cristo Jesús, que es el segundo Adán. Bueno, hermanitas, hasta aquí vamos a llegar con el estudio de hoy. Y las quiero animar para seguir con nuestro próximo estudio. Seguimos en los siguientes versículos. Y como vimos, ¿verdad, hermanas? Hoy estudiamos, fue como la parte oscura, ¿verdad? De todo este cuadro. De cómo el pecado nos alcanzó a todas, pero no nos podemos perder la próxima clase o el próximo estudio, porque vamos a estudiar la gloriosa comparación, como se le llama. Porque si el error de un solo hombre, si el pecado de un solo hombre, que Adán, trajo tantas consecuencias negativas, como la muerte física, la muerte espiritual y el pecado, imagínense en el poder de la obediencia de un solo hombre, que fue Jesús, para traernos bendición. Entonces, en la próxima sesión veremos por qué la gracia de Dios no solo empata el marcador con el pecado, por decirlo así, sino que lo supera por goleada. Y así nos vemos entonces. Las espero para descubrir juntas por qué el regalo de Dios es mucho más grande y mucho más poderosa que nuestra deuda. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de estudio. Reconocemos que tu palabra a veces nos confronta con realidades tan duras como la entrada del pecado y la muerte a través de Adán, pero te agradecemos infinitamente porque no nos has dejado en ese estado de muerte. Gracias por recordarnos hoy que aunque el pecado fue una herencia muy dolorosa, tu gracia es un regalo inmerecido y muy superior. Te pedimos que en todo este tiempo nos llevemos, Señor, el peso de nuestra falta, que entendamos nuestro pecado y que tengamos también la seguridad de que estamos bajo un nuevo pacto. Que esta semana podamos reflexionar en que nuestra identidad ya no está definida por el primer Adán, sino por la victoria hermosa de Jesucristo. Bendice a cada una de mis hermanas, guarda sus hogares, bendice a sus familias y permítenos regresar con corazones hambrientos de ti en el próximo estudio. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Amén.